Rusia ha moldeado por completo sus fuerzas especiales en las últimas décadas hasta convertirlas en las unidades más letales y sofisticadas del mundo. Ser parte de estas fuerzas no es para cualquiera. Solo los más despiadados, disciplinados y físicamente excepcionales logran integrarse. Aunque muchos los conocen simplemente como Spetsnaz, es importante entender que este término se refiere a propósito especial y no a un grupo específico. Mark Jackson, un boina verde estadounidense que tuvo la oportunidad de operar hombro a hombro con los Spetsnaz, afirma que son tácticamente brillantes, con una intuición e instinto extraordinarios. Manejan sus armas con maestría, mantienen su equipo en perfecto estado, están en excelente forma física y poseen una disciplina inquebrantable. Cada unidad de Spetsnaz se especializa en misiones que van desde el reconocimiento y el sabotaje hasta el contraterrorismo y la contrainsurgencia. Después de una investigación profunda y detallada, he reunido para ustedes 10 grupos que representan la cúspide de la élite militar rusa. Algunos son nombres conocidos, otros operan en las sombras, pero todos comparten una característica común. La mera mención de sus nombres siembra el miedo en los corazones de cualquier enemigo de Rusia. Número 10. Fuerzas de Operaciones Especiales, KSSO. Establecida en 2009, esta unidad rápidamente se ha posicionado al nivel de las fuerzas especiales más renombradas del mundo. Las Fuerzas de Operaciones Especiales, o KSSO por sus siglas en ruso, son el equivalente ruso de la Fuerza Delta estadounidense. A pesar de no contar con los mismos recursos financieros, han demostrado una efectividad impresionante en el campo de batalla. Estos operadores se especializan en 5 áreas clave: paracaidismo, montañismo, buceo, combate urbano y protección de altos mandos en zonas de conflicto. Son verdaderos maestros en cada una de estas disciplinas. Aunque gran parte de su información es clasificada, se sabe que han desempeñado roles cruciales en eventos como la anexión de Crimea en 2014, operaciones en Siria y enfrentamientos contra piratas somalíes. En febrero de 2014, en una operación sigilosa y magistralmente ejecutada, miembros de la KSSO, junto con otras fuerzas rusas, ingresaron disfrazados a Crimea y tomaron control del parlamento regional. En Siria, sus misiones han sido diversas y vitales, desde recuperar la caja negra de un caza Su-24M derribado hasta llevar a cabo emboscadas detrás de las líneas enemigas, eliminando objetivos de alto valor y protegiendo al presidente Vladimir Putin durante visitas no anunciadas en zonas de conflicto. Con un contingente estimado de 2.000 hombres, la KSSO continúa expandiendo sus capacidades y acumulando experiencia, preparándose para enfrentar los desafíos de la era moderna. Número 9. Unidad Especial Vulcan. En las remotas y escarpadas montañas de Kabardia-Balkaria, existe una unidad conocida a menudo como las Fuerzas Especiales de Montaña, operando también en las cárceles como parte del Departamento del Servicio Penitenciario Federal. Estos guerreros han dejado una marca en la historia militar al participar activamente en la Primera Guerra de Chechenia y en múltiples operaciones antiterroristas. Pero ingresar a las filas de Vulcan no es tarea sencilla. Más allá de la destreza con las armas de fuego, los aspirantes deben superar un riguroso entrenamiento que abarca tácticas especiales, montañismo avanzado, medicina de combate, resistencia psicológica, ingeniería militar, conocimientos legales y topografía. Esta formación integral forja soldados capaces de enfrentar los desafíos más extremos en los terrenos más inhóspitos. Número 8. Grupo Alfa. Fundado en los años 70, el legendario Grupo Alfa rápidamente se convirtió en sinónimo de excelencia operativa en el mundo de las fuerzas especiales soviéticas y, posteriormente, rusas. Aunque oficialmente se les denomina Dirección A, es bajo el nombre de Alfa que se le conoce. Su salto a la fama internacional ocurrió durante la invasión de Afganistán, donde sus tácticas audaces e inteligentes capturaron la atención global. La esencia del Grupo Alfa radica en su capacidad para llevar a cabo operaciones especiales destinadas a prevenir actos terroristas, eliminar objetivos de alto valor y liberar rehenes en situaciones de extrema peligrosidad. Además, han operado en algunos de los lugares más conflictivos como Chechenia y Dagestán. El día a día para un agente de Alfa implica enfrentar y neutralizar amenazas como secuestros de aviones y barcos, ataques a transportes terrestres y situaciones de rehenes en entornos urbanos. El camino para unirse a sus filas es arduo y exigente. Los candidatos deben someterse a un entrenamiento intensivo que puede durar hasta 3 años, uno de los más prolongados y rigurosos en el ámbito de las fuerzas especiales a nivel mundial. Inspirados en unidades de élite occidentales como el GSG-9 alemán, el SAS británico,
la Delta Force estadounidense e incluso el Mossad israelí. El Grupo Alfa fue concebido para ser una fuerza de reacción rápida bajo el mando directo de los más altos líderes rusos. Una de sus operaciones más célebres fue la Operación Tormenta 333 en 1979, donde junto al Escuadrón Trueno derrotaron al dictador afgano Hafizullah Amin. Número 7. Grupo Vimpel. El Grupo Vimpel, también conocido como Dirección V, fue inicialmente concebido como una fuerza de élite dentro del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Sus misiones eran tan variadas como audaces. En sus primeros años, estos operativos tenían el mandato de infiltrarse tras las líneas enemigas para desorganizar su retaguardia mediante sabotajes, reconocimientos clandestinos y la creación de redes de agentes. No solo eso, sino que también eran expertos en la captura y extracción de personas con información crucial y en la ejecución de golpes de Estado en el extranjero. Con el paso del tiempo y la evolución del panorama global, Vimpel adaptó su enfoque. Hoy, su misión principal es proteger instalaciones de importancia estratégica y ambientalmente sensibles, como las centrales nucleares. Para prepararse, en Rusia se han construido réplicas a escala real de todas las centrales nucleares del país, permitiendo a los miembros del grupo entrenar en escenarios increíblemente realistas. Además, siguen siendo una fuerza clave en la lucha contra el terrorismo y las organizaciones mafiosas. Número 6. Brigada 45 de Guardias Spetsnaz. En febrero de 1994, en el vasto y complejo escenario militar ruso, nació una nueva fuerza de élite, la Brigada 45 de Guardias Spetsnaz, como parte de las fuerzas aerotransportadas. Esta unidad relativamente joven rápidamente demostró su valía en el campo de batalla. Durante el conflicto entre Georgia y Abjasia, sus soldados asumieron la crucial tarea de proteger y defender instalaciones militares y gubernamentales vitales, evitando su saqueo y destrucción en medio del caos. Pero su compromiso no terminó allí. Se dice que también desempeñaron roles esenciales en múltiples operaciones durante las campañas de Chechenia. Inclusive a lo largo de su existencia, 5 valientes miembros de esta brigada han sido honrados con el título de Héroe de la Federación de Rusia, un reconocimiento al valor y heroísmo excepcional. Número 5. Equipos de Combate de Sabotaje Submarino, PSS. Bajo la superficie de los mares, en las profundidades donde la luz apenas penetra, opera una unidad cuya existencia es conocida por pocos: los equipos de combate de sabotaje submarino, o también llamados hombres rana. Estos operativos submarinos son la primera línea de defensa en la seguridad de las instalaciones navales y buques de guerra rusos, desempeñando un papel crucial similar al de los Navy SEALs de la Marina estadounidense. Ingresar a las filas del PSS es un desafío monumental. Los aspirantes deben superar un proceso de selección extremadamente riguroso que se extiende por varios meses, diseñado para poner a prueba los límites físicos y psicológicos de cada individuo. Su entrenamiento es exhaustivo y multidisciplinario: buceo en condiciones extremas, operaciones aerotransportadas, navegación avanzada, topografía, acondicionamiento físico de élite, desactivación y colocación de minas, combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en diversos entornos hostiles, comunicaciones tácticas y mucho más. Equipados con una variedad de armas especializadas, desde fusiles automáticos AK-74 adaptados para operaciones submarinas hasta lanzagranadas y minas, estos combatientes están preparados para cualquier misión que se les presente. En septiembre de 2015, en las etapas iniciales de la intervención militar rusa en Siria, los nadadores de combate del PSS fueron desplegados como parte del contingente ruso. Participaron en numerosas misiones junto al ejército sirio, demostrando una vez más su valor y habilidad en situaciones de combate reales. Cada unidad del PSS está compuesta por aproximadamente 50 a 60 buzos de combate, formando equipos compactos pero increíblemente eficaces en operaciones submarinas y costeras. Número 4. VITYAZ, MVD. Esta unidad de fuerzas internas de Rusia fue formada con el propósito específico de combatir el terrorismo. Estos operativos no solo se enfrentan a amenazas extremistas, sino que también tienen la responsabilidad de controlar disturbios civiles, sofocar rebeliones en prisiones y neutralizar motines dentro de las propias filas militares. Aunque en 2008 la unidad fue disuelta y sus miembros se integraron a las tropas especiales de la Guardia Nacional, el nombre VITYAZ sigue resonando con admiración entre la población rusa. Su reputación se forjó a través de habilidades excepcionales y resultados contundentes en situaciones de conflicto. Desde 1994, VITYAZ estuvo en el epicentro de algunos de los momentos más críticos de la nación.
participaron activamente en la Primera Guerra de Chechenia, demostrando valor y estrategia en un entorno hostil. En 1995, fueron fundamentales durante la crisis de los rehenes en Budenovsk, donde enfrentaron una situación extremadamente delicada con vidas en juego. Años más tarde, en 2002, volvieron a demostrar su pericia durante la trágica toma de rehenes en el teatro de Moscú. Hoy, los antiguos miembros de Vityaz continúan su labor en operaciones rurales, enfocándose en desmantelar células terroristas y llevando a cabo incursiones de alto riesgo. Número 3. SOBR. La Unidad Especial de Respuesta Rápida o SOBR, integrada en la Guardia Nacional, es una unidad Spetsnaz que combina el entrenamiento militar con tareas policiales, funcionando como una fuerza de reacción inmediata al servicio de la ley y el orden. Podría compararse con los equipos SWAT en otros países, pero con capacidades y recursos adaptados a las necesidades rusas. La misión principal de SOBR es combatir el crimen organizado enfrentándose a las organizaciones más peligrosas y sofisticadas. Sin embargo, su alcance no se limita a esta función. También están entrenados para operaciones antiterroristas y han sido desplegados en conflictos como las guerras de Chechenia y Daguestán, donde su intervención fue crucial. Compuesta por oficiales de policía altamente calificados, cada unidad SOBR refleja las particularidades de su región, adaptando tácticas y equipamiento a los desafíos locales. Entre sus responsabilidades se incluyen la detención de criminales de alto riesgo y la ejecución de operativos de gran envergadura. El nivel de recursos y tecnología con el que cuentan varía según la región, pero su compromiso con la eficacia y la protección ciudadana es constante en todo el país. A pesar de las diferencias regionales, todos los equipos SOBR comparten un objetivo común: salvaguardar la seguridad y estabilidad de Rusia frente a las amenazas internas más serias. Su capacidad de respuesta y adaptabilidad los convierten en una pieza clave dentro del complejo sistema de seguridad nacional. Número 2. Spetsnaz GRU. Desde las sombras de la Guerra Fría hasta los conflictos más recientes, existe una unidad que ha sido el pilar de las operaciones encubiertas rusas, los Spetsnaz GRU, fundados en 1950 como parte de la Dirección Principal de Inteligencia. Estos operativos son los ojos y oídos del Estado Mayor ruso, desplegados en misiones que abarcan todo el globo. Operando en la oscuridad y con una precisión letal, han estado presentes en escenarios como Angola, Beirut, Vietnam, Afganistán y Camboya. Aunque gran parte de sus actividades están envueltas en secreto, se sabe que sus misiones incluyen desde recopilación de inteligencia hasta sabotajes y operaciones de reconocimiento profundo. El entrenamiento al que son sometidos es exhaustivo y multidisciplinario: dominar el manejo de armas, realizar repeles desde helicópteros en movimiento, desactivar y colocar explosivos, perfeccionar su puntería bajo presión y enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo son solo algunas de las habilidades que adquieren. Además, se especializan en operaciones aéreas, escalada, buceo táctico, medicina de combate y demolición. Cada miembro es moldeado para ser un agente versátil y altamente eficiente. Viktor Suvorov, en su libro Preparando un espía, describe cómo la inteligencia militar rusa busca individuos con una resistencia excepcional y una adaptabilidad fuera de lo común. Se espera que estos agentes puedan asumir cualquier identidad y adaptarse a cualquier entorno, muy al estilo de los personajes que vemos en las películas de espionaje. Para ilustrar el nivel de sus operaciones, se cuenta que durante la guerra de Vietnam, agentes del GRU asaltaron una base aérea estadounidense robando un helicóptero de ataque Super Cobra. Además, terminaron con la vida de 15 soldados estadounidenses. Los estadounidenses nunca pudieron comprobar que fueron los rusos hasta décadas después, debido a documentos filtrados. En tiempos recientes se ha informado que el GRU incluso estuvo involucrado en operaciones cibernéticas que afectaron la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y al Partido Demócrata de Estados Unidos, lo que, según algunos análisis, pudo haber influido en la eventual victoria del republicano Donald Trump. Sin embargo, muchas de estas actividades permanecen en el ámbito de lo confidencial y siguen siendo objeto de debate. La mayoría de las operaciones de los Spetsnaz GRU continúan siendo altamente clasificadas, incluso después de la disolución de la Unión Soviética. Se cree que estas fuerzas especiales han participado en misiones en más de 19 países alrededor del mundo, incluyendo regiones en África, Asia y Sudamérica. Número 1. Saslon. Estoy prácticamente seguro de que nunca habías escuchado de la unidad rusa ultrasecreta Saslon. Saslon, que se traduce como barrera o escudo, es una unidad ultrasecreta dependiente del Servicio de Inteligencia Exterior SBR, el equivalente ruso a la CIA, y su existencia es tan secreta que ni siquiera aparece mencionada en los registros oficiales.
Según el experto Mark Galeotti, Zaslon habría sido creada en 1997 mediante un decreto presidencial confidencial, comenzando sus operaciones en 1998, mientras que unidades como Wimpel y Alpha han ganado notoriedad y han sido objeto de libros y películas. Zaslon ha mantenido un perfil casi fantasmagórico. Con un estimado de 300 operativos, sus agentes están desplegados en misiones alrededor del mundo, siempre en lugares donde los intereses rusos requieren de una protección discreta pero eficaz. Se sabe que estuvieron activos en Irak durante los primeros días de la invasión, encargándose de evacuar al personal diplomático ruso y recuperar información y tecnologías sensibles. En Siria, proporcionaron seguridad diplomática y asesoraron a las fuerzas armadas locales. También participaron en operaciones de rescate en Libia tras la caída del régimen de Gaddafi. Hay informes que sugieren su presencia en países como Afganistán, Argelia, Sudán y posiblemente en relación con vínculos políticos en Venezuela. El entrenamiento de Zaslon es tan diverso como exigente. Sus habilidades abarcan desde el rescate de rehenes y reconocimiento en profundidad hasta eliminaciones selectivas y operaciones de sabotaje. A diferencia de otras unidades, sus miembros no llevan insignias ni distintivos que los identifiquen. Suelen vestir uniformes en tonos caqui, oliva o negro y prefieren armas de calibre 7.62 mm, sin embargo su anonimato es su mejor arma. Las pocas veces que han sido captados por cámaras es difícil distinguirlos. Son unos profesionales en mezclarse con el entorno, pasando desapercibidos incluso en zonas altamente vigiladas. Su compromiso es total y operan bajo el estricto código de cumplir la misión sin importar los obstáculos.